Bueno, perfecto. Muchas gracias y les damos nuevamente la bienvenida a todos y todas ustedes hoy en nuestro módulo. El módulo de hoy es Juventudes Afrodescendientes y Participación. Vamos a tener dos invitados muy especiales, realmente expertos en participación y realmente expertos también en todos estos procesos de participación de la juventud afrodescendiente, así que les damos las gracias. Recuerden todos y todas al ingresar colocar sus nombres para la asistencia. Y yo creo que podemos entonces dar inicio. Ya estamos casi por la recta final de nuestra escuela y realmente para mí es un honor otra vez estar aquí con ustedes moderando el módulo de hoy, que va a ser, créanme, muy especial, muy importante, y el intercambio va a ser bastante generoso para todo lo que ustedes están creando y que les va a dejar muchísimas enseñanzas también. Entonces, bueno, para dar inicio, ya tenemos aquí a nuestro primer panelista, invitado especial del día de hoy, a quien saludo muy especial, a mi querido amigo Carlos. Carlos también es un amigo de esos amigos entrañables que nos hemos hecho a lo largo de todo este proceso internacional de juventud, así que para mí es un placer estar aquí con él nuevamente. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Carlos Álvarez Nazareno. Carlos Álvarez es licenciado en Sociología, educador popular y activista de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, africanas, migrantes, refugiados y LGBT. Es referente social, vasta experiencia regional e internacional. Ha participado y motorizado diferentes encuentros, seminarios, consultas y eventos para la promoción e implementación de políticas públicas y acciones afirmativas para estas poblaciones. Actualmente, Carlos ocupa el cargo de director nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Les agradezco, por favor, cerremos los micrófonos para que podamos escucharnos. ¿Me están escuchando? Por favor. Ok, como les comentaba, Carlos Álvarez actualmente ocupa el cargo de director nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de Argentina, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también es delegado suplente en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la Comisión Nacional para los Refugiados en Argentina. Así que, Carlos, te damos la gran bienvenida. Yo sé que todos y todas aquí van a aprovechar mucho y van a darte muchos comentarios y preguntas, seguramente. Así que, bueno, Carlos, te dejo con el micrófono y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Yari, por esa presentación. Un saludo, como bien decías, amiga, compañera, querida hermanita, de lucha de estas amistades y de estas construcciones que surgieron a lo largo de la militancia, ¿no? Porque por suerte fuimos jóvenes, ahora somos jóvenes más de espíritu, pero hemos sabido también militar en el campo de la juventud afrodescendiente. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto realmente compartir con ustedes esta jornada, sobre todo ver jóvenes de tantos países diversos, de nuestra América Latina y del Caribe. Veo que hay de Costa Rica, de Panamá, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Chile. Bueno, seguramente hayan quedado algunos otros sin nombrar, pero bueno, nuestra América Latina está presente en esta comisión con casi 49 participantes. Permítanme saludarles, sobre todo, bueno, en este día en la Argentina bastante particular, con la muerte de uno de los referentes del fútbol internacional, nuestro querido Maradona, y en ese sentido estamos todos bastante compungidos por los debates que se dan en torno a él, como
como un gran futbolista, pero que además tuvo un compromiso político, y bueno, después todas las tensiones que se generan alrededor. Dicho esto, cuando me convocaron para participar de esta clase, un poco lo que pensaba, más que clase, yo lo pensaba más en encuadre de taller, sobre todo me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre los procesos de participación de las organizaciones, líderes y referentes afrodescendientes en en las Américas, pero sobre todo con un clivaje de juventud, y género, y particularmente que podamos discutir en la segunda media hora qué es lo que más me interesa, ¿no? Poder generar con ustedes, más allá de la reflexión, proponerles como estudiantes, académicos y activistas, algunas articulaciones o acciones vinculadas a las articulaciones políticas, educativas y sobre todo también de carácter académicas, para fortalecer y promover la participación de los les afrodescendientes. Primero quería contarles, porque me parece muy importante en este saludo a nuestros ancestros y a nuestras ancestras, que para nosotros siempre es fundamental poder recuperar las luchas y los procesos organizativos que hicieron y que han construido distintos líderes y referentes afrodescendientes en las Américas. En ese sentido, para ponerlo en enclave histórico y actual, a ver, Junio Pereira, dice muy bien. Para ponerlo en enclave, digamos, histórico y actual, las organizaciones de afrodescendientes, sobre todo en las Américas, comenzaron un proceso de fortalecimiento institucional y de búsqueda de la visibilidad y de acciones vinculadas a las políticas públicas y las acciones afirmativas ya desde antaño. Pero sobre todo en Latinoamérica tenemos un proceso organizativo que aún hoy tiene su incidencia y su magnitud, que es la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, que se gestó en el año 1992. Ese proceso organizativo de mujeres claramente surgió como muchas de las instancias de articulación política que se ha dado en nuestro movimiento. Algunas organizaciones, líderes o referentes generan contextos en nuestros países institucionales y políticos, eventos, seminarios, congresos, convenciones, que permiten poner en discusión distintos temas vinculados a nuestras comunidades afrodescendientes y africanas en las Américas, y a partir de allí los líderes, las lideresas generan articulaciones que luego se sostienen en el tiempo a partir de construcciones, programas, campos de acción, ejes de acción, que evidentemente se construyen en ese momento y que, bueno, luego toman cuerpo. Ese proceso nosotros lo vivimos sistemáticamente en las Américas, y sobre todo quería detenerme en el año 2000, en la preconferencia en Durban, que se dio en Santiago de Chile, ya que este año se van a cumplir 20 años de ese momento, donde el 3, 4 y 5 de diciembre del año 2000 se juntaron, al menos aquí en el Mercosur, organizaciones y colectivos de afroargentinos, de afrouruguayos, de afrobrasileños y de afroparaguayos en lo que fue la preconferencia de Durban. Y para nosotros, al menos en el campo organizativo y de articulación, en este proceso de los 2000 para acá, que obviamente antes hubieron otros procesos organizativos, pero quería hacer un corte en los 2000, pensando también en el clivaje de la juventud, en esa preconferencia de Santiago de Chile, preparatoria para Durban, fue un hito fundamental para nuestros movimientos, sobre todo del sur, porque es allí donde por primera vez organizaciones de afroargentinos, de afrouruguayos y de afrobrasileños y afroparaguayos, obviamente, y por supuesto de afrochilenos, se congregan en Santiago de Chile y se visibilizan los procesos organizativos, las organizaciones que formaban parte de estos movimientos de cara a lo que iba a ser en el próximo año la tercera conferencia mundial de lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y todas formas conexas de intolerancia, lo que se llama comúnmente Durban, la conferencia de Durban.
Y para el movimiento afrodescendiente organizado es un punto de inflexión en nuestra historia como militantes, activistas y referentes del movimiento afro, porque allí, bueno, Romero Rodríguez es un referente muy importante para el movimiento afro de las Américas, sobre todo de los 90s y los 2000, que bueno, fue uno de los impulsores de la red Afroamérica, de organizaciones afroamericanas, red de organizaciones afro. Bueno, él lo que plantea es que, digamos, en Durban entramos negros y salimos afrodescendientes. Por eso quería plantearlo como un hito fundamental, porque fue en esta conferencia de Durban donde el movimiento afrointernacional comienza a consolidar una agenda de incidencia y de articulación de carácter internacional. Y efectivamente, el año que viene vamos a conmemorar los 20 años de Durban, y es muy importante que ustedes, como jóvenes afrodescendientes, puedan poner en relieve qué ha pasado en estos 20 años, cuáles han sido los procesos organizativos y cuáles han sido sobre todo las transformaciones y las políticas que se han dado en cada uno de nuestros países. Desde una perspectiva de desarrollo comunitario, y cuando hablamos de desarrollo, hay quizás, desarrollo comunitario, de políticas públicas y de acciones afirmativas. El año que viene va a ser un año muy importante para todos en el sentido de evaluar qué pasa 20 años después de Durban. Si no lo conocen, las invito por favor a que revisen el programa de actividades del plan y el plan de acción de Durban, porque para nosotros es una especie de Biblia, ¿no? Muchos de los procesos que están atravesando hoy nuestros países, sobre todo lo que es la inclusión de la variable étnico-racial en los censos nacionales, tiene su gesta allí, porque es en el plan de acción de Durban, con las recomendaciones que se le hacen a los países de incluir en los censos nacionales y generar sobre todo datos estadísticos que den cuenta de las situaciones de nuestras comunidades. También se reconoce en el plan de acción y en el programa de Durban la vigencia del racismo estructural, del racismo institucional, sobre todo de las prácticas racistas y discriminatorias de las cuales nuestras comunidades y nuestras personas somos víctimas, producto de lo que fue la trata esclavista. Allí queda claro en ese plan de acción y en ese marco el impacto del racismo en el año 2000, pero su proyección hasta nuestros días. Por eso me parece fundamental, sobre todo, que ustedes como jóvenes y como jóvenes puedan recuperar, yo creo que ya lo habrán tratado en alguna de las clases anteriores, puedan recuperar sobre todo el programa y el plan de acción de Durban para ponerlo en contexto crítico 20 años después. Ahí quizás dar un pequeño salto para avanzar un poco más rápido y plantear que en el año 2011 fue un año también muy emblemático para el movimiento internacional, o sobre todo de las Américas afrodescendientes. Esto lo pongo en tema porque en el año 2011 fue decretado por las Naciones Unidas gran actor fundamental en la promoción de los derechos humanos de las personas afrodescendientes. En el año 2011 se declaró como el Año Internacional Afrodescendiente. Y allí los pueblos y las comunidades de cada uno de los estados generaron distintas acciones para visibilizar la presencia afro nacional. Esto lo pongo rápidamente en consonancia y en vinculación con lo que fue la Cumbre Mundial de Juventudes de las Américas. Cumbre que se dio en Costa Rica, país anfitrión, y actualmente también, a partir de la figura de la vicepresidenta Epsi Campbell, una gran lideresa internacional, para nosotros una de las principales líderes fundamentales en este momento en el mundo afro, ya en aquellos momentos, en el año 2011, se propone Costa Rica como el país anfitrión de la Cumbre Mundial de Juventudes Afrodescendientes. El impacto y la fuerza de este país anfitrión hoy también
tiene claramente vigencia, ya que hace cuestiones de menos de una semana, Costa Rica promovió en la asamblea, en la tercera asamblea de las Naciones Unidas, la promoción del 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, ¿sí? En honor a Marcus Garvey y en aquella convención de los derechos del Negro, como dicen ellos, pero bueno, efectivamente lo que quiero plantear acá es que las referencias y nuestros líderes siguen impulsando con fuerza en los distintos lugares una agenda internacional que tiene que tener una clara relación y concomitancia con lo que pasa en nuestros procesos locales. Volviendo a esa cumbre internacional de juventudes afrodescendientes, la quiero poner en relieve, primero porque Yari y varios de los compañeros que hoy tenemos en torno a, bueno, que tenemos en torno a los 40, decir algo, participamos en aquellos momentos representando a nuestras juventudes nacionales. Y lo que quiero plantear allí para rápidamente ponerlo en relación y en diálogo con ustedes, sobre todo para generar reflexiones respecto de los procesos organizativos con un clivaje de juventud, porque específicamente la perspectiva de género tiene ya una articulación fuerte, como decíamos, en la red de mujeres a nivel más latinoamericano y del Caribe, y hay que ver qué pasa en cada uno de nuestros capítulos nacionales, pero en términos de juventud no hemos logrado instalar un proceso organizativo sólido. Y esto no tiene que ver con la eh, falta de capacitación de nuestros jóvenes y jóvenes como ustedes, activistas, referentes a nivel nacional, con una impronta académica, militante o del campo social, sino tiene que ver con esta dificultad que estamos teniendo, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, de generar procesos de articulación sólidos y sostenidos en el tiempo. Y ahí quiero que ustedes puedan obtener esta frase, la dificultad de generar, promover procesos organizativos y de articulaciones sólidos y persistentes en el tiempo, porque es una pregunta que se las quiero hacer directamente, quiero que podamos reflexionar cuáles son para ustedes esas dificultades, por qué no se dan estos procesos y qué está pasando hoy que aún así seguimos teniendo distintas instancias de articulaciones impulsadas por distintas organizaciones. En Centroamérica hay algunas redes de jóvenes fuertes, sólidas, que vienen impulsando, pero en sectores regionales. En el Mercosur yo creo que tenemos una falta de articulación desde la perspectiva de juventud que pueda poner en relevancia el fuerte accionar que tienen los jóvenes afrodescendientes. Y creo que, bueno, que en CAN, ahí Colombia, Honduras, Ecuador, Perú, Venezuela, creo que allí hay algún otro proceso organizativo de jóvenes que seguramente ustedes me puedan guiar y ponerlo más en relieve. Esto lo quiero conectar en relación a tres actores fundamentales: la comunidad, las organizaciones de afrodescendientes y la cooperación internacional. Estos tres actores todo el tiempo hacen sinergia a la hora de construir y promover procesos de articulación organizativa. Y allí quiero traer de manera protagónica algunos desafíos y algunas tensiones que se dan en el campo de acción de los procesos organizativos, particularmente de jóvenes afrodescendientes. Las preguntas fundamentales serían: ¿por qué al día de hoy no tenemos en Latinoamérica y el Caribe una red fuerte de jóvenes afro? ¿Cómo podemos avanzar en ese proceso y generar específicamente procesos de articulación sólidos y permanentes en el tiempo? ¿Cómo podemos generar procesos participativos reales de jóvenes afrodescendientes, jóvenes y jóvenes afrodescendientes? Y efectivamente luego pasar rápidamente a algunos aspectos de la agenda que tenemos como organizaciones y como movimiento social afrodescendiente, que es importante que ustedes estén atentos e informados, pero sobre todo que puedan fomentar su participación protagónica. Allí decir que las organizaciones
de la comunidad o del movimiento afro, estoy seguro que en cada uno de nuestros países han generado y promovido instancias locales y nacionales de jóvenes afrodescendientes. Seguramente el desafío allí es pensar procesos de participación política y organizativa que claramente hoy tengan una mirada interseccional. Efectivamente, una perspectiva de género, una perspectiva antisenofóbica o que incluya la perspectiva afrodiaspórica de nuestros países, porque también tenemos ciertas tensiones entre los procesos nacionales y procesos vinculados a la organización de movimientos afrodiaspóricos en cada una de nuestras naciones o países. Efectivamente, que estos procesos organizativos de jóvenes tengan una mirada y una inclusión de la diversidad sexual. Yo creo que efectivamente, bueno, generaciones mucho más jóvenes como ustedes ya vienen con todo un clivaje vinculado a la perspectiva de género, de diversidad sexual y de clase, que hacen mucho más rico la inclusión y los debates, pero efectivamente también hemos visto situaciones vinculadas a la homo, lesbo, transfobia dentro de la comunidad afro y obviamente el racismo dentro de la comunidad LGBT. Por eso entendemos que los procesos organizativos de la comunidad afro, pero particularmente de jóvenes, deben incluir esta mirada de la diversidad sexual, de género, de clase, de diferencia generacional, porque también la categoría de joven en Latinoamérica, si la ponemos en relación a lo que es ser un joven afroestadounidense o un joven afro-norteamericano o una joven afroeuropea, efectivamente la categoría de juventud tiene distintas construcciones, ¿no? Obviamente desde una mirada latinoamericana, si bien hay fechas específicas, ¿no? Uno es joven, uno es adolescente hasta los 18 años, uno es joven hasta los 24, luego comienzan esas categorías de jóvenes adultos, adultos jóvenes, y bueno, y ahí vamos. Efectivamente, la categoría de juventud también muchas veces entra en tensión en cómo se incluyen esas diversidades generacionales dentro de los grupos de participación y organización de jóvenes. Eh, entonces, volviendo a esta pregunta que para mí es guía para dialogar con ustedes, ¿en qué se basa la dificultad de construir procesos organizativos sólidos de jóvenes en las Américas, pero particularmente en Latinoamérica? Hablamos un poco del rol de las organizaciones afro, ahora quería ponerlo en relación a la cooperación internacional y la agenda de la cooperación internacional. Porque efectivamente los distintos organismos de cooperación internacional que dependen o devienen de la ONU, que devienen de la OEA, organismos más multilaterales de cooperación, como el Banco Mundial, la Cooperación Española. En los años 90 fue Kellogg o la Fundación Ford, siempre han jugado un rol, no solamente en los procesos organizativos de las organizaciones afro en general, sino particularmente incidiendo y estimulando la construcción de procesos organizativos de juventudes afrodescendientes. Y allí quería contarles un poco nuestra experiencia, sobre todo porque hay muchas veces que las personas adultas y referentes de nuestras organizaciones hablan de la política de recambio generacional, institucional, donde lo que se busca es, más allá del discurso, generar y dar el espacio para que les jóvenes tengan roles protagónicos y de incidencia política e institucional. Muchas veces eso se da en tensión y nosotros fuimos, para mi gusto, víctimas, nosotros en términos de corte generacional, fuimos víctimas de esas tensiones, pero también de la influencia y de la incidencia de la agenda de cooperación internacional. Nosotros particularmente en el año 2011, a partir del año internacional y de la cumbre de juventudes afrodescendientes de las Américas, distintos referentes de aquel momento jóvenes, eh, logramos generar un espacio que fue el Círculo de Juventudes de las Américas.
Y esto lo pongo simplemente como un ejemplo porque quiero, digamos, hacer una autocrítica de este proceso del cual yo también fui partícipe, creo que Yari también, este, porque creo que allí radica alguno de los puntos de tensión que me interesa cerrar con ustedes la reflexión para poder pasar y darles la palabra, y sobre todo escucharles. Allí nosotros cometimos algunos errores que tenían que ver con confundir el recambio internacional con la disputa de poder con nuestros congéneres más arriba, generacionalmente hablando. Y allí nosotros y nosotras que pudimos tener una incidencia directa con las agencias de cooperación, y esto lo voy a plantear así crudamente porque creo que además de ustedes de ser académicos, estudiantes son investigadores, son también activistas del campo social afrodescendiente, entonces es importante reflexionar de manera honesta sobre esto. Sí, nosotros y nosotras creo que confundimos y tuvimos esta tensión que merece una autocrítica porque fue lo que también llevó a detonar ese proceso organizativo desde mi punto de vista y no lograr generar efectivamente un proceso sólido de organización de referentes jóvenes afrodescendientes. Por un lado, la tensión que se da en términos generacionales con nuestros congéneres, en términos institucionales, de poder ocupar como jóvenes y como jóvenes el espacio de representación y de referencia institucional y política de nuestras organizaciones y de nuestro movimiento afro. Pero por otro lado, ese rol que teníamos de poder estar en la mesa de gestión política y de gestión de recursos frente a distintos organismos internacionales, me acuerdo ahí que estaban distintos fondos de cooperación del sistema de Naciones Unidas, agencias concretas donde había, desde la cooperación internacional, había una intención y una disposición particular de apoyar económica y financieramente procesos organizativos de juventudes afro en las Américas. Así creo que muchos y muchas de nosotros confundimos esas construcciones y embebidos en el poder y en la posibilidad de tener esa representación y esa gestión directa de los proyectos, creo que de alguna manera no logramos vivenciar lo que estaba pasando, entonces entramos en un debate y en un conflicto generacional con nuestros mayores institucionalmente y disputando los mismos espacios de gestación de los proyectos y de los financiamientos, donde efectivamente eso explotó por los aires y efectivamente no solamente el Círculo de Juventudes no continuó su proceso, sino que efectivamente la cooperación internacional, que también tiene digamos, sus propios intereses, abonó a que haya una disputa interna al punto tal de que mostrábamos estas tensiones, ¿no? Diferencias entre organizaciones sociales de Centroamérica, del ámbito del sur, de Norteamérica y del Caribe, y efectivamente mostramos una vez más nuestra incapacidad de ser autogestores de estos procesos organizativos. Entonces, este también es un llamado a la reflexión de poder claramente ustedes tomar la iniciativa, tomar el protagonismo, velar por efectivamente ocupar los lugares de responsabilidad y de representación institucional, pero que claramente se dé la posibilidad de construir con otros, a mayores, inclusive también menores a ustedes, para que efectivamente podamos mejorar acciones que hicieron otros activistas y que claramente no tuvieron efectivamente el impacto que uno buscaba. Por eso creo que la cooperación internacional tiene un rol fundamental en esto, también empuja sus propios intereses y es importante dialogar políticamente sobre esto. Voy a ocupar 5 minutos más para poder compartir con ustedes algunos aspectos de la agenda y luego les pido que por favor habiliten sus cámaras y podamos empezar un diálogo más frontal. Nosotros en este momento, en torno a la participación de las organizaciones del movimiento afro a nivel internacional, por supuesto estamos, sin lugar a dudas, todos buscando
buscando lo que son los procesos de evaluación del medio diseño internacional afro, y sobre todo generar instancias de evaluación pensando en los próximos 5 años desde que restan de este primer diseño internacional afro hasta el 31 de diciembre del 2020. Efectivamente, esta es una agenda, estimados compañeros jóvenes, que esperamos que ustedes la tomen con fuerza y que nos ayuden no solamente a evaluar para atrás, sino obviamente a generar un programa propositivo para los próximos 4 años de diseño internacional, que efectivamente los tengan y las tengan a ustedes, jóvenes, y también a nuestros adultos mayores como ejes centrales para la transformación. El diseño internacional habla del reconocimiento, el desarrollo y la justicia. Y nosotros entendemos que nuestros países están avanzando bien, bastante bien respecto del concepto de reconocimiento, pero falta muchísimo en la perspectiva del desarrollo y de la justicia social y en todas sus miradas, sobre todo esto que nos está pasando con la violencia institucional y con el asesinato sistemático de nuestros jóvenes. Lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, a nosotros nos viene pasando en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, de manera sistemática, que es importante ponerlo en relieve. Pero la agenda vinculada a la ONU y a la OEA es algo que nos encuentra, y por eso queríamos compartir un principal desafío que tenemos ahora y que ya está en debate en esta próxima Asamblea Nacional del Sistema de Naciones Unidas, es la creación de un foro permanente de afrodescendientes en las Américas. Nosotros buscamos que el sistema de Naciones Unidas, en el marco del Consejo Económico y Social, el ECOSOC, genere un foro permanente para discutir allí como movimiento afro-latinoamericano y caribeño, en realidad mundial, pero bueno, más pensando en este enclave latinoamericano, podamos discutir allí procesos de desarrollo, presupuesto y acciones para nuestras comunidades. Por eso es importante que ustedes puedan también tomar esta agenda actual, concreta y específica que busca generar transformaciones dentro de los organismos internacionales, no solamente de cooperación, sino de construcción. Estamos también caminando hacia la generación de la Declaración Universal de los Pueblos Afrodescendientes, otra agenda que también tiene que ver con el diseño internacional, pero que ha quedado un poco relegada, básicamente, y un aporte en este sentido que es fundamental, que tiene que ver con la agenda de las reparaciones. Es importante que ustedes nos ayuden a discutir, no solamente en términos nacionales, el concepto de reparación, respecto de la contracara o la mirada positiva, pensando en términos de desarrollo de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, pero es fundamental que en cada uno de nuestros países la perspectiva de reparación tome cuerpo, y ustedes tienen allí un rol fundamental, desde la construcción académica, desde la construcción social y comunitaria, pero también desde la construcción política y la representación política. Bueno, el Día Internacional de los Afrodescendientes, les Afrodescendientes, 31 de agosto, es una agenda muy nueva que está liderando también la República de Costa Rica. Lo pongo allí porque me parece importante que ustedes lo tengan presente y después podamos ver algo sobre esto. Y por último, la agenda que queremos impulsar también como líderes y como referentes afrodescendientes, que es la próxima Cumbre Mundial de Juventudes afrodescendientes, ¿verdad? O africanas. Entonces, creo que este tipo de agenda vinculada a la incidencia en organismos de cooperación internacional, la incidencia vinculada a nuestros propios estados, pero también articulada en términos de procesos organizativos, es algo que debe transversalizar cada una de nuestras prácticas. Porque así como nosotros entendemos que el racismo estructural no, digamos, se condensa en cada una de nuestras corporalidades, pero en términos nacionales podemos dar cuenta del impacto del racismo estructural en nuestros países. Es fundamental que esta agenda de carácter internacionalista y de carácter de construcción internacional también sea parte de esa agenda.
aprender de los errores del pasado los va a hacer a ustedes mucho más fuertes y mucho más nutridos en términos de afrodescendencia, pero también en términos de representación política. Por eso quiero volver a cerrar con este análisis que estamos haciendo de la dificultad que estamos teniendo como movimiento afroorganizado internacional, pero particularmente en Latinoamérica y el Caribe, de construir redes sociales de articulación. En el caso de ustedes sería desde la perspectiva de juventud, en el caso nuestro más de carácter de las organizaciones sociales, con esta dificultad que estamos teniendo de hacerlas más sostenidas en términos temporales. Por eso siempre saludamos la sostenibilidad y la permanencia de la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Entonces, jóvenes, les invito a que podamos compartir algunas de las reflexiones respecto de cuáles entienden ustedes que son las principales dificultades para la construcción de redes de carácter jóvenes, juvenil, afrodescendiente en sus países, pero con una mirada más latinoamericana, y ahí seguimos un poco el intercambio para, bueno, sobre todo hacer un poco más rico, para mí más que una clase, un debate respecto de estas dificultades y estas cosas que hacen, que son fundamentales para el movimiento social afrodescendiente de las Américas. Así que estoy atento y espero que abran las cámaras, primero para conocerles y segundo para intercambiar. Muchas gracias. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Gracias. Querido Carlos, muchas gracias. Nos damos cuenta, digamos, hiciste un recuento bastante importante también sobre la normatividad y los diferentes espacios de participación en los que se ha destacado también la juventud afrodescendiente, pero también la necesidad de que esta participación se debe fortalecer para la agenda que viene y para todo lo que viene adelante. Así que muchísimas gracias, Carlos. En este momento, entonces, como siempre tenemos la dinámica, con todos y todas ustedes, vamos a abrir los micrófonos para las preguntas y comentarios de lo que nos acaba de exponer Carlos. Ya saben, vamos alzando la manito o vamos escribiendo aquí quien desea ir dando sus comentarios o preguntas, por favor, con toda confianza que aquí todos estamos también para aportar precisamente a este proceso. Entonces vamos a iniciar con Carlos Carrasco, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, ya no sé. Muchas gracias por tu presentación, Carlos. De verdad me llamó mucho la atención. Me quedo con una parte en particular que me interesó mucho, y es sobre esta posibilidad de tener un foro permanente para las personas afrodescendientes y la diáspora aquí en América Latina y el Caribe, entendiendo un poco la dificultad que existe en algunos países de la región y también las interseccionalidades que hay en función de migración, comunidades LGTBIQ+, condiciones socioeconómicas. ¿Cómo se organizaría ese foro? Porque una cosa que yo temo de estos espacios, igual te lo consulto a ti que por la experiencia que has tenido, em, es que igual al final se le llega como una minoría de toda la población, en el sentido de que, o sea, es la persona afrodescendiente que, si bien puede estar sufriendo algún tipo de exclusión o discriminación, bueno, normalmente puede ser que tenga educación universitaria, o sea, las grandes ciudades, entonces al final eh, se termina derivando como una visión un poco sesgada en función de quienes tienen acceso al conocimiento. Entonces, en un foro de esta naturaleza, ¿cómo se haría también para prevenir eso y que no pase? Y como bien dice también la misma declaración para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar a nadie atrás. Esa sería mi consulta. Gracias. Si te parece, Yari, levantamos algunas preguntas, así después hago una intervencióncita para responder, para que sea más efectivo el tiempo.
Sí, si hay más preguntas, que alguien más desee participar, dar sus preguntas, comentarios, por favor, si hay Dale, alguien Refi. más. No veo reacciones, yo creo que puedes avanzar mientras tanto. Cuánta timidez estos jóvenes, pero qué tímido. Bueno, No, para avanzar ahorita vuelve el diálogo, en ¿no? la onda. Bueno, justamente, Carlos, distes en Tocayo, inclusive, distes en el eje, porque justamente los procesos de articulación, la principal dificultad que tienen es la representatividad. Entonces, esos desafíos, por eso les decía, esos desafíos que muchas veces se dan en el plano local o nacional, toman mayor relevancia cuando estamos hablando de instancias internacionales. Este foro permanente que estamos impulsando en el ámbito de las Naciones Unidas y particularmente en el ECOSOC es fundamental porque esto va a implicar discutir presupuestos, fondos específicos para el desarrollo de nuestras comunidades y además porque las Naciones Unidas siempre insta a los estados a trabajar particularmente de esta forma. La representatividad allí justamente es algo que nos pone en tensión nuevamente, porque vos imaginate que tenemos que generar una representatividad en términos de país, de Latinoamérica, en términos de cantidad de población, pero también en términos de la propia diversidad de nuestra propia comunidad, o de nuestras propias comunidades, o del pueblo afrodescendiente, comunidades raizales, palenqueras, de las ciudades. Efectivamente, todos tenemos que tener una representación y una voz allí. Por eso es fundamental que los procesos organizativos que nosotros promovamos tengan una fuerte raigambre comunitaria. Nosotros queremos romper esta idea de que solamente las personas, los líderes, tienen esta representación, ¿no? Que tienen, no sé, alto nivel universitario, o también esta cuestión de que siempre circulan en los mismos espacios. Eso es algo que también nosotros ponemos en tensión. La representatividad es un campo en disputa. La idea no es matarnos afros contra afros, sino que efectivamente esas representaciones tengan cada vez una mayor raigambre comunitaria. ¿Cómo logramos eso? Una de nuestras estrategias es, obviamente, generando organizaciones sociales de carácter comunitario, ¿no? De carácter social, que efectivamente se suban las demandas desde, para que nadie se quede atrás, desde nuestras comunidades quizás más alejadas, más empobrecidas, con menos acceso, hacia arriba. Pero nosotros no queremos que efectivamente solamente circulen por esos espacios las personas afro que ya están instaladas allí. Por eso creo que este es un elemento de tensión de cómo se construyen los liderazgos y me interesa mucho saber las ideas de ustedes como jóvenes, como académicos, como militantes sociales, respecto de la construcción de los liderazgos sociales en cada uno de sus países. Porque es así como construimos. Nosotros, digamos, Ecuador tendrá su modo de articularse, pero en algún momento Ecuador como país debe tener un representante en el foro permanente, como lo tiene que tener Perú, como lo que tendría que tener Brasil. Pero Brasil tiene 200 millones de personas y 100 millones son afrodescendientes. Argentina tiene 40 millones de personas y el 0,5% se autorreconoce afroargentino. Entonces, esas también son cuestiones que nosotros y nosotras debemos comenzar a poner en relieve para generar procesos realmente representativos de nuestras comunidades. Y ustedes como jóvenes tienen una gran responsabilidad. No está bueno echársela solo a ustedes, pero sí que esperamos que esas generaciones que quizás vienen un poco más formadas, que las nuestras puedan marcar efectivamente la diferencia. Por eso escuelas como esta son tan importantes. Nosotros en Claxo también impulsamos la escuela afrodescendientes más allá del decenio en La Habana, Cuba, que les invitamos también a que se presenten. Bueno, procesos organizativos y de formación para que tengan cada vez más herramientas para representarnos mucho mejor de lo que nosotros lo hicimos o también lo estamos haciendo. Gracias, Carlos. Evidentemente eso que acabas de comentar, digamos, todo lo que tiene que ver con el foro, por supuesto, y cómo el seguimiento del decenio y todas las acciones del decenio van de la mano
con un comentario que nos hace Julián Pedreira. Dice, las poblaciones indígenas ya tienen un foro como el que tú estás mencionando. ¿Es posible una forma de vínculo para asesoramiento en su funcionamiento? No sé si quieras dar algún comentario al respecto. Sí, justamente nosotros y nosotras estamos dando la batalla, como es una batalla realmente ahora, como movimiento social organizado, para que efectivamente ese foro permanente, primero, se instale en el ECOSOC, y segundo, pueda tener cierta relación como en su constitución, como lo tienen los pueblos originarios. Bueno, en este caso, tanto bueno, a Moafro como a la agrupación Yangoy, particularmente otros líderes, formamos este espacio ALDA, que es de Articulación Latinoamericana para el Diseño, donde estamos dando esa batalla también en esos niveles. Porque, compañeros y compañeras, no hay mucha representación negra y afroconsciente, aunque a ustedes les parezca mentira, en esos ámbitos. Y también, por ejemplo, dentro del sistema de Naciones Unidas hay una tensión, hay una parte del sistema que quiere que nosotros sigamos dentro del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, un espacio que, bueno, históricamente ha generado fuertemente una impronta para la promoción de los derechos, y habemos otros que decimos, tenemos que salir de ese espacio de los derechos humanos para ir al Consejo Económico y Social, porque allí es donde se disputa presupuesto, construcción, y avanzaríamos en esta línea del desarrollo. Por eso insto también a que ustedes puedan seguir, aunque les parezca a veces muy lejos, la agenda vinculada al sistema de Naciones Unidas, porque, bueno, hoy por hoy es donde se está debatiendo también parte de su futuro. Afroconscientes, esa palabra es bastante importante, porque efectivamente se ha generado conciencia durante todos estos procesos y estos años, y la juventud, como lo dijo Carlos al principio, la juventud que venimos en esto desde hace tiempo, hemos tenido la necesidad de crear conciencia internamente, pero también de compartir esa conciencia que nos hemos estado creando. Así que eso es también muy importante, y que aquí a todos y todas les quede también ese aprendizaje. Hay otros comentarios también aquí. Carlos Carrasco le gustaría saber un poco más sobre el proceso de formación con Claxo. No sé si más adelante tú quieras al final dar un poquito más de información al respecto. Y no sé si hay alguna otra pregunta, comentario de los y las estudiantes. Dice Keila, ¿cuál cree que es el principal reto de las juventudes afrodescendientes y qué podríamos ir trabajando para apoyar y cumplir hacia ese reto? Sí, bueno, ¿cuál es el reto? Allí es justamente lo que nos convoca hoy, es la generación de procesos de articulación con un clivaje de juventud que permita tener la representación y la voz de las juventudes afrodescendientes en las Américas. Hoy los pueblos originarios tienen su red de jóvenes de pueblos originarios con incidencia en distintos ámbitos del sistema de Naciones Unidas. Eh, las organizaciones o el movimiento LGBTIQ+, tiene también redes de juventudes LGBT que hacen incidencia en todos los sistemas de cooperación internacional. Las mujeres tienen sus redes de organización de mujeres jóvenes, más allá de la red de mujeres afrodescendientes, digo, estoy hablando en general, ¿no? Que tienen su participación en las cumbres mundiales de género o de mujeres, y nosotros, las personas afrodescendientes, no tenemos una red de jóvenes que nos represente. Entonces, ese quizás es el principal desafío que ustedes tienen, es en el fortalecimiento, pero efectivamente en la construcción de un proceso de articulación real, fidedigno, participativo y sostenible en el tiempo. Hace un poco menos de un mes, la organización Yangoy hizo un conversatorio vinculando juventudes del Mercosur. Creo que, bueno, Abel ahora va a profundizar un poco más, porque creo que hay ciertos sectores de la cooperación internacional, obviamente vinculado al UNFPA, que están promoviendo digamos, la participación
y que están abonando a que efectivamente les jóvenes se organicen articuladamente para que esa representación sea real, porque el desafío es, chicos, chicas, chiques, ustedes no están en la mesa de discusión. De jóvenes afrodescendientes no están en la mesa de discusión para debatir políticas afirmativas en el ámbito internacional. Quizás en cada uno de nuestros países ustedes hayan logrado cierta participación, pero en el ámbito internacional y en la agenda, esta que les digo, del diseño, de la ONU, del Foro Permanente, de la Declaración Universal, del Día Internacional Afrodescendiente, y en la propuesta de la construcción de una próxima cumbre mundial de juventudes, ustedes no están representados, no hay una red que esté representada de jóvenes afrodescendientes. Entonces, ese es el principal desafío, que puedan tomar la palabra. Y nosotros cuando decimos queremos que tomen la palabra, lo queremos de verdad. Nosotros trabajamos para que los jóvenes puedan efectivamente ocupar esos lugares de representación institucional y política, porque creemos que es así, el recambio es así con nosotros. Así que ese es el principal desafío, compañera, y también decirles para cerrar que cuentan con nosotros. Habemos un grupo de referentes afrodescendientes que estamos convencidos de la importancia de apoyar y fortalecer los procesos organizativos donde ustedes, jóvenes, sean protagonistas. Desde el campo de vista académico, por supuesto, pero también desde el campo de vista político e institucional. Y ahí esperamos que, bueno, puedan contar con mi apoyo, me imagino que Yari y de varios compañeros y referentes afro que estamos en distintos lugares, pero que efectivamente nos interesa que ustedes tomen el rol protagónico, porque así se enriquece nuestro movimiento, y así también empezamos nosotros, ¿no? En grupos de jóvenes, debatiendo, dándole lugar, peleándonos con los adultos y las adultas, hasta que efectivamente pudimos ser protagonistas de nuestras propias transformaciones, siempre pensando en lo comunitario, pero bueno, al fin y al cabo, responsables y protagonistas de la transformación también de nuestro movimiento negro organizado. Muchísimas gracias, Carlos. Nos quedan 5 minutos para que puedas continuar respondiendo 3 preguntas más que tenemos. Ya se están animando porque ya es una provocación y eso es realmente lo que se quiere también con estos espacios. Voy a leer estas 2 preguntas primero para que tú las puedas dar respuesta y después le damos la palabra a Brian Huelva. Entonces, la primera pregunta, la siguiente dice, ¿cuáles razones considera que son las principales que separan actualmente a las juventudes afrodescendientes de los espacios de participación? Y la siguiente pregunta de Daniela López dice, a simple vista, ¿cuáles crees que han sido los principales logros de los jóvenes afrodescendientes de América Latina? Entonces, te dejo para que puedas responder estas 2 rápidamente y al final le damos la palabra a Brian Huelva. Es como terrible pregunta para 3 minutos, compañero. Bueno, quizás, ¿cuáles son? Quizás podría empezar, porque estoy como todavía hilvanando, ¿cuáles son las acciones o los problemas o las dificultades que separan a los jóvenes, ¿no?, de los espacios? Allí creo que esto tiene que ver con, se conecta, ¿no?, el ámbito local rápidamente con el ámbito internacional, porque efectivamente, esto que decía, los jóvenes no están en las mesas de discusión donde se está debatiendo los lineamientos de la política hacia el movimiento, de la perspectiva internacional hacia el movimiento afro. Entonces creo que nos falta que, porque también es como un cuello de botella, vieron que la representación es para arriba, ¿no? En un punto alguien tiene que tomar la palabra y decir en nombre de vengo a plantear tales cuestiones. Y creo que no logramos, al menos en Latinoamérica, construir protagonismos, referencias, liderazgos sólidos de jóvenes. Es decir, perdonen mi ignorancia, pero en los últimos años no hemos visto jóvenes líderes que estén tomando, digamos, de manera representativa y participativa estos temas de la agenda. Por eso creo que lo nuestro es un llamado y aprovechar, y que aprovechen ustedes que están en un contexto nuevamente donde
regionalmente hay distintas acciones del sistema de las Naciones Unidas, de agencias y programas que tienen la voluntad de apoyar esos procesos organizativos. Creo que lo que falta es eso, como que los jóvenes organizativamente puedan definir referentes, roles, y referencias y roles para que puedan estar en esa mesa de discusión, en esos espacios de discusión y de construcción. ¿Y cuáles han sido los logros? Yo siento que no hemos tenido muchos logros como juventud en términos de agenda internacional. Creo que sí hemos construido, digamos, el escenario que tenemos hoy. Creo que sí, más o menos jóvenes, hemos podido ir instalándonos e ir hablando específicamente de lo que es este cambio generacional. Ustedes miran la generación de Epsi, de Romero, de Chucho, de Sergia Galván, de, no sé, Beatriz Ramírez en Uruguay, de Miriam Gómez y Pocha La Madrid en Argentina, de Sueli Carneiro en Uruguay, de esa generación de adultos referentes que fueron los que con fuerza impulsaron el movimiento internacional afro y que le dieron voz sobre todo a Latinoamérica y en el Caribe, caemos en términos de referencia a eso, les diría que no hay muchos jóvenes de 20 y poquito, para poner una edad más o menos de consenso, que estén hoy aportando a la agenda internacional. Entonces yo creo que este es un llamado también, esta es una iniciativa muy buena para que ustedes puedan fortalecer y ser protagonistas de ese proceso. Se está acá entre nosotros y entre ustedes las personas que se pueden, las personas jóvenes que pueden estar en estas mesas de diálogo y de construcción. Ojalá que sea así, pero realmente les necesitamos, porque necesitamos de su juventud, necesitamos de su impronta, necesitamos de nuevos perfiles, les necesitamos hoy más que nunca, sobre todo pensando en el año que viene en el marco de los 20 años de Durban y la proyección. Que es fundamental, chicos, ya tienen que estar con nosotros a seguir capacitándose, a seguir fortaleciendo sus procesos locales, pero sobre todo también a levantar la mirada y más allá de mi pueblo, de mi barrio, de mi país, poder conectar con las realidades regionales, latinoamericanas, que son muy, muy, muy similares y generar consensos para la representación institucional y política. Y ese es el desafío que hoy tienen ustedes y seguro lo van a lograr. Excelente, amigo, gracias. Gracias por esas reflexiones. Finalmente, muy rápidamente, Brian, por favor. Buenas, ¿me escuchan? Hola, Brian, hola. Hola a todos, todas y todes. Carlos, me ha parecido una intervención muy buena. Yo tengo una pregunta con respecto a qué estrategias se están utilizando para informar o comunicar todos estos espacios en los que los jóvenes pueden hacer incidencia. Porque si bien, bueno, pueden existir, pero nosotros no nos hubiésemos enterado si no estuviésemos aquí, si no hubieses tenido presencia en esta conversación. Entonces, más allá de que existan espacios, ¿qué estrategias se están utilizando para informar a los jóvenes para saber, oye, yo quiero estar aquí, me puedo inscribir por medio de esto? Que creo que me parece esencial, porque si no se comunica, pues ninguno de los jóvenes puede llegar a ello. Entonces, quisiera saber eso. Gracias, Brian, y un saludo, bueno, a todas las que están ahí agitando el chat. Un abrazo grande. Bueno, quizás ahí radica también el otro hándicap de nuestra comunidad, ¿no? Cómo la información baja a nuestras comunidades. Entonces allí hay una responsabilidad, obviamente, de nuestros referentes que están ocupando hoy esos espacios. ¿De qué país sos vos, Brian? Colombia, de Colombia. Colombia. Bueno, el movimiento afrocolombiano realmente es un movimiento muy fuerte, muy de vanguardia. Lamentamos nuevamente el asesinato sistemático de los líderes sociales que día a día, semana a semana, mueren allí en las distintas partes de nuestra gran Colombia negra. El tema de la información también creo que, viste que vieron que la información es poder. Entonces, allí nosotros tenemos que generar y instar a que la información siga circulando, y por eso ahí quizás
UNFPA hoy pueda ser uno de los principales aliados para lo que es la transmisión de la información. Pero yo siempre vuelvo como al mismo punto. Creo que seguramente en Colombia haya varias organizaciones que saben de estas informaciones y que efectivamente algo nos está pasando en la comunicación. A veces porque, bueno, los referentes están más con una agenda y menos con otra, pero creo que efectivamente también necesitamos construir algún mecanismo de comunicación regional. Hay entre ustedes muchísimos comunicadores y comunicadoras. Hoy ustedes manejan las redes y todo lo que tiene que ver con las TICs y las nuevas tecnologías, lo manejan de manera muy rápida. Quizás esa pueda ser una propuesta. Generar algún espacio de comunicación, como lo ha tenido la red Anshanti, pero algún espacio de comunicación que permita fluidamente colocar quizás allí todas estas informaciones. Que vos puedas sentar rápidamente, saber qué es el foro permanente, cuándo es la próxima asamblea, de qué se está hablando. Esta, la cumbre de juventud, la cumbre mundial de juventud. Bueno, ¿quién está teniendo esa iniciativa? ¿Cómo ustedes pueden apoyar eso? ¿Sería re importante que haya una próxima cumbre mundial? ¿O empecemos por una cumbre de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe? Porque nuestras realidades son similares, pero también quizás muy diferentes entre nuestros países de Latinoamérica, y ni que hablar con los afroeuropeos o con los afro-norteamericanos. Entonces, sé que hay mucha materia prima en el sentido de mucho potencial en ustedes, quizás esto de generar algún espacio de comunicación que nos nuclee pueda ser una estrategia para que efectivamente la información baje, porque nosotros también nos pasa lo mismo. Me enteré ayer que mañana se cierra el llamado, ¿viste?, para tal cuestión, y esto no nos puede seguir pasando, no nos puede seguir pasando realmente, así que también ustedes tienen que denunciar, que no nos estamos enterando, que no sabemos qué está pasando, tienen que también tener, ¿viste?, ese poder de denuncia y exigir también a veces que la información fluya y baje en cada uno de nuestros países. Es algo que te puedo compartir porque acá en Argentina nos pasa mucho eso, pero bueno, intentamos desde la medida de nuestras posibilidades que la información fluya, porque eso, la información es poder y nosotros queremos empoderar a nuestras comunidades, a nuestros colectivos, no solamente a nuestras personas. Excelente, Sí, excelente, gracias. Carlos. Muchísimas gracias a todos y todas por sus preguntas y comentarios. Gracias nuevamente a Carlos Álvarez por este contenido realmente importante y que sienta, por supuesto, una muy buena entrada a nuestro siguiente panelista del día de hoy. Carlos, muchas gracias. No te vayas, por favor, porque al final pueden surgir más preguntas. Te invito a leer también los comentarios que están aquí en el chat. Algo muy puntual que ahí te están preguntando y que puedas tú irles dando tus sugerencias. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, a todos y todas, aquí continuamos. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente panelista el día de hoy. Tenemos a Abel Aronati. ¿Está Abel por aquí? Sí, por ahí ya lo vi. Abel, bienvenido, muchas gracias. Abel es gestor cultural y cineasta afropanameño. Cuenta con una maestría en gerencia en políticas públicas. Fue director de cultura de la alcaldía de Colón en Panamá, coordinador del pacto afrodescendiente de las alcaldías de la provincia de Limón, y es el director ejecutivo de la Fundación Contrapeso, la cual se dedica a fortalecer la identidad y el liderazgo de jóvenes afrodescendientes. Abel ha participado en diversos espacios globales y regionales, como el Foro Mundial de Jóvenes de la UNESCO en París y la Cumbre de Nairobi del UNFPA en Kenia, donde también hicimos un proceso de incidencia bastante fuerte. Fue el coordinador general de la Guía de Cultura para el Desarrollo Sostenible del Distrito de Colón, realizado con la UNESCO, y el coordinador técnico del mapeo de organizaciones juveniles afrodescendientes en América Latina y el Caribe de UNFPA. Actualmente, Abel es consultor sobre adolescencia y juventud afrodescendiente para la Oficina Regional del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Así que con esto le damos la bienvenida a Abel, que no lo veo aún en... Aquí, hola. Ya. Bienvenido, ¿Me escuchan Abel. bien? Sí, te escuchamos bien, bienvenido.
Tienes alrededor de 35 minutos más o menos para que después pasemos a las preguntas y comentarios de los y las estudiantes. Adelante. Muchísimas gracias, Chari. Buenas noches a todas y todos. La verdad que estoy muy contento y estaba tan ilusionado de que llegara este módulo número 6. Entonces, que estaba lejitos desde que empezó la escuela, pero bueno, ya llegamos y aquí estamos. Agradecido también con Ashanti por la oportunidad de permitirnos estar aquí y bueno, contento también de compartir específicamente esta sesión con Carlos, que ya nos conocemos desde otros procesos y bueno, que tiene un compromiso importante y ahí como bastante empujándonos a las juventudes afro para que nos posicionemos en la agenda, como bien lo escucharon, haciéndonos muchos llamados, ¿no? Así que gracias, Carlos, por ese impulso. Y bueno, continuando con la sesión, lo que nos convoca este día es hablar sobre lo que son las juventudes afrodescendientes y los procesos o mecanismos de participación. Sé que Carlos nos hizo como un recuento de toda esta aventura, de cómo hemos llegado hasta aquí, todas esas luchas, todas esas conquistas, todos esos logros, todos esos avances que se han hecho y todos estos espacios que existen para poder incidir en la agenda afrodescendiente, tanto a nivel internacional como en cada uno de nuestros países y quizás estratégicamente también qué se está trabajando para que se pueda lograr, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar por una parte bastante como conceptual, porque vamos desde mi intervención a quizá profundizar un poco en lo que son específicamente las juventudes afrodescendientes. Pero quizás antes de llegar a esa parte, me gustaría como lanzar una pregunta y sabiendo de que tenemos este espacio virtual que debe ser interactivo, quiero invitarles a que utilicemos el chat y que me puedan contar en pocas palabras breves para ustedes qué significa el término o concepto de juventud o qué es la juventud. ¿Qué es la juventud? Entonces abrimos ese compás para que puedan ir escribiéndolo en la zona del chat, ¿no? ¿Qué significa juventud? Muchas veces tenemos tantos conceptos o a veces vemos lo que varía mucho los temas de los rangos de edad según los países, entonces muchas veces nos perdemos y no tenemos como claro, entonces, ¿qué es el término juventud? ¿Qué significa juventud? Entonces, les pediría, entonces lanzamos esa pregunta, gracias Chari por ponerlo allí en la zona del chat, y les pediría que puedan ir entonces comentándolo en la zona del chat, mientras seguimos entonces avanzando, ¿no? Con la presentación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Les pediría por favor que lo pudiéramos tener apagaditos para que nos podamos escuchar, ¿no? Entonces, a ver, aquí alguien ya comentó, dice Bruno Martínez, la juventud es comienzo del uso de la razón crítica. Muy bien. Igual pueden seguir comentando y ahí los que voy viendo los voy leyendo, ¿no? Entonces, pero mientras cada quien va dando su concepto de juventud, a ver, aquí hay unos más, ya se activaron. Yo estaba preocupado, dice, no van a chatear, así que voy a avanzar, pero ya empezaron, dice Nina, juventud es cambio, renovación y revolución. Muy bien. Nos dice luego Sandra, juventud, cuestionamiento y experiencia. Me gusta mucho esa definición. Y bueno, vamos a avanzar porque tengo 30 minutos, entonces Chari después me va a cortar, así que ahí vamos avanzando y voy leyendo en un ratito esos otros comentarios que están añadiendo. Es importante que tengamos claro que no existe una definición universalmente hablando del concepto de juventud. Y es bien importante que eso lo tengamos claro. Este concepto varía en nuestros distintos países. Desde las Naciones Unidas,
en el marco de los preparativos de lo que fue el Año Internacional de la Juventud, hace aproximadamente casi 10 años, se hizo una definición y un rango de lo que es la juventud, y para términos de los estudios estadísticos de Naciones Unidas, se toma en cuenta la juventud como un rango etario entre los 15 y 24 años. Esto sin perjuicio de los conceptos que tienen los estados miembros de las Naciones Unidas, porque cuando nosotros vamos a nuestros distintos países, nos vamos a encontrar políticas públicas de juventud, como en el caso de Panamá, la juventud se define entre los 15 a 29 años. Hay países, otros países en el resto de Centroamérica y América Latina, que plantea los rangos de juventud de los 15 a los 35 años, algunos hasta los 30, algunos de los 18 a los 30. Esto puede variar en los distintos países. Entonces, no existe, como bien comentaba hace un rato, un término universalizado, un concepto universal de lo que es juventud, y en ese sentido la dinámica va cambiando según la realidad de los países, ¿no? Y aquí estamos recibiendo otros chats que ya se activaron, que voy a leer. A ver, dice Agustín: la juventud es presente, aquí ahora, con errores y convicciones en continua reinvención. Muy bien. Sheila nos dice: grupo de la sociedad que necesita de derechos y participación para adquirir experiencias para poder desenvolverse. Luego Jennifer nos dice: juventud para mí representa inicio, crecimiento y determinación. Acá recibí un mensaje directo, voy a dejarlo anónimo, que dice: juventud es para mí innovación y ganas de implementar nuevos retos. Juventud es exigir que nos escuchen. Muy bien. Brian nos dice: hoy los jóvenes somos lucha, miradas independientes y opciones de cambio, porque la globalización y las nuevas herramientas tecnológicas nos mantienen conectados, estamos más unidos. Me gusta esa definición. Javier nos dice: juventud de la mejor etapa de la vida. Yurena nos dice: proceso cronológico de cambio, transformación, etapa de reconocimiento y pujanza. Naila nos dice: decisiones, experiencias y desarrollo. Tengo más, pero ahorita lo iré leyendo mientras avanzamos en la sesión, pero no dejemos de utilizar el chat. La idea es que sea un espacio interactivo y que podamos dar los aportes. Y si vemos, tenemos diversos conceptos, tenemos distintas miradas y definiciones de lo que son las juventudes, de quiénes somos. Entonces, es importante, bueno, que tengamos eso claro. Otro término que estamos escuchando por ahí muy ya posicionado es ya no se está hablando de juventud, sino de juventudes. Entonces, ¿por qué escuchamos juventudes? ¿Por qué la gente por ahí habla de juventudes? ¿Por qué los propios y propias activistas jóvenes hablan de juventudes? Y es precisamente porque debemos mirar las juventudes no como un grupo heterogéneo. No somos iguales todos y todas y todes. Tenemos diferencias territoriales. Algunos vivimos en zonas rurales, otros en zonas urbanas, por temas de género, por temas étnicos. Algunos son indígenas, nosotros somos afrodescendientes. Hay jóvenes con discapacidad. No es lo mismo la realidad de una juventud nacional en un territorio que una juventud en situación de migración o de movilidad forzada. Entonces es importante que podamos entender que como juventudes somos diversas. Entonces no podemos aglutinar todo, como si fuéramos un grupo que tenemos las mismas realidades, sino que variamos. Entonces, dentro de toda la heterogeneidad de las juventudes, tenemos a las juventudes afrodescendientes. Tenemos a las juventudes afrodescendientes. Entonces, dentro de nuestra agenda como población afrodescendiente, hablamos de juventud, de juventudes incluso afrodescendientes, porque también las juventudes afrodescendientes somos diversas. No es lo mismo hablar de hombres jóvenes afrodescendientes que de mujeres jóvenes afrodescendientes, o que de jóvenes afrodescendientes con discapacidad. Entonces es importante
que sepamos que también como juventudes afrodescendientes somos un grupo heterogéneo. Entonces es importante tomar en cuenta esas interseccionalidades de las que incluso se estuvieron hablando en las sesiones donde estuvo Paola y Jacqueline, que si no mal recuerdo fue en la sesión del jueves pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego de quizás ya tener claro los conceptos de juventud y juventudes, que les invito a que podamos profundizar quizás fuera de estas sesiones porque tenemos el tiempo bastante limitado. Y cuando ya hablamos de juventudes afrodescendientes, pudiéramos preguntarnos quiénes son las juventudes afrodescendientes, quiénes somos las juventudes afrodescendientes, cuáles son nuestras realidades, cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestros desafíos. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría comentar que en América Latina, sí y les invito, y ahí le pediría quizás a Shari que me ayude para quizás buscar el link, por ahí lo pueda poner en la zona del chat. Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, contamos actualmente con una estrategia regional llamada 165 millones de razones, donde estamos haciendo un llamado a la inversión en adolescencia y juventud. Lo estamos haciendo porque consideramos que invertir en adolescentes y jóvenes es muy importante para lograr el desarrollo sostenible, porque estamos hablando que somos alrededor de 165 millones de jóvenes en América Latina, y de toda esa gran población estamos hablando que las juventudes afrodescendientes representamos alrededor de 35.6 millones de jóvenes en toda la región. Y eso es importante que lo sepamos, esto según datos de CEPAL. Entonces les invitaría a que puedan también descargar esta estrategia que tenemos del Fondo de Población, donde tenemos 10 acciones que priorizan por qué se debe trabajar en la agenda de adolescencia y juventud, y donde nosotros y nosotras, las juventudes afrodescendientes, no estamos por fuera. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son quizás los mayores desafíos que tenemos las juventudes afrodescendientes? Cuando nosotros nos ponemos con nuestros pares jóvenes, nosotras y nosotres tenemos triples discriminación o triple exclusión por los temas étnicos, o sea, por ser afrodescendientes, por los temas de clase, por ser pobres, y por los temas generacionales, por ser jóvenes. Y estas exclusiones pueden aumentar cuando estamos hablando de la exclusión de género, cuando hablamos de las mujeres jóvenes afrodescendientes, y que pueden seguir aumentando cuando las exclusiones cuando hablamos de jóvenes afrodescendientes con discapacidad, o jóvenes afrodescendientes migrantes, o jóvenes afrodescendientes en condición de refugio, y jóvenes afrodescendientes en condición de detención, que muchas veces incluso hasta excluimos de nuestras propias agendas propiamente dentro del movimiento, y que no consideramos, pero que también están allí y que viven diversas realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego de tener claro entonces cuáles son las principales motivos quizá de exclusión o de racismo estructural que hay hacia las juventudes afrodescendientes, como bien decía, que vivimos más de una exclusión, nos pudiéramos preguntar, pero bueno, ¿y cómo podemos erradicar estas brechas, o cómo podemos erradicar estas limitaciones? Y para eso precisamente tendríamos que poder aprovechar estos espacios de formación y poder seguir documentándonos. Aquí Carlos seguramente podía hablar 3, 4 horas de lo que le tocaba decir, y en mi caso también, pero bueno, como decía, el tiempo es limitado, por ende, yo quisiera hacer como un llamado a que la documentación que Chari está poniendo en el chat, muchísimas gracias Chari, puedan descargarla y puedan luego seguir leyéndola, poder reflexionándola y compartirla en los foros de discusión que hay en el marco de
esta escuela, ¿no? Entonces, yo quiero invitarles también, y Shari, disculpa si te estoy poniendo aquí a correr buscando esta documentación. Quiero comentarles que aproximadamente hace casi 10 años, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en conjunto con la CEPAL, realizaron un estudio de jóvenes afrodescendientes y de América Latina y sus derechos incumplidos. Chari, te pediría por favor también que si podrías compartir algún link para que las y les estudiantes pudieran descargarlo, te lo agradecería. Este documento es muy importante porque hasta el momento es un estudio bastante robusto de hace casi 10 años. Ahora le voy a explicar qué es lo que estamos haciendo para poder actualizar esta información. Recoge las distintas realidades de las juventudes afrodescendientes, sus distintas demandas que exigieron en su momento en la Cumbre Mundial de Jóvenes Afrodescendientes, que bien comentaba Carlos hace un rato. Se habla del tema de participación e incidencia política de jóvenes afrodescendientes, y aquí quizás en ese sentido pudieran poder profundizar un poco más en este estudio. Entonces, quizá luego de tener esta parte un poco clara, yo quisiera también decir de que este estudio nos ayuda a poder profundizar más allá del tema de juventud en general, cuáles son las brechas que vivimos las juventudes afrodescendientes en términos de educación, en términos de acceso a salud y servicios amigables de salud, a poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, a tener acceso a trabajos dignos, entendiendo que según estudios del Banco Mundial, incluso este estudio donde se plantea que las juventudes afrodescendientes tenemos actualmente mayores logros educativos que generaciones anteriores, pero no necesariamente eso se traduce en oportunidades laborales, y no se traduce en oportunidades laborales con salarios dignos, acorde a el trabajo que se está realizando o acorde a nuestra inversión en esos procesos educativos. Entonces, son parte de todas estas problemáticas que estamos viviendo, que se agravan en nuestro caso debido al racismo estructural, ¿no? Entonces, la pregunta sería, entonces, luego de quizás tener un poco claro todo esto de quiénes somos como juventudes afrodescendientes, cuáles son nuestras realidades, las barreras que estamos enfrentando en términos de exclusión, ¿qué podemos hacer en términos de participación e incidencia política, que es lo que nos acoge la sesión del día de hoy? Bien decía Carlos, de todos estos procesos internacionales, globales, regionales, donde hay que estar como jóvenes afrodescendientes, y él hablaba de la urgencia de generar una red para poder tener una silla en estos distintos espacios, y este espacio lo veo como un momento preciso para que pueda surgir un espacio como este que mencionaba Carlos, porque aquí hay jóvenes de, si no me equivoco, más de 15 países, 19 más o menos, no recuerdo aproximadamente, o sea, que representa una oportunidad para retomar la agenda de la juventud y hacer incidencia. Pero también yo creo que es importante que empecemos a trabajar en procesos organizativos desde nuestras bases, desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades, desde lo local, porque tenemos la responsabilidad de que todas estas agendas internacionales que muchos y muchas que mencionó Carlos, incluso Carlos, Shari, Marco, Catherine, que vi que acaba de llegar por ahí, que han formado parte de estos impulsos, poder, como toda esta información, llevarla al territorio. Brian preguntaba hace un rato, pero ¿cómo accedemos a esa información? Yo no sé que se quiera hacer un foro permanente. Me enteré la semana pasada, en el módulo pasado, que hubo una reunión en Costa Rica o en Nairobi. ¿Cómo yo puedo participar de eso si yo no sé la información? Entonces, yo creo que tenemos que ver de manera propositiva que estamos en este espacio ahora de la Escuela de Liderazgo Juvenil, donde estamos adquiriendo información,
donde debemos apropiarnos de esa información y ahora empezar a buscar esa información y buscar la manera de cómo poder involucrarnos. Están haciendo planes de incidencia en el marco de esta escuela en trabajos en grupo que me han contado ya que van muy bien. Entonces, ¿cómo se pueden implementar esos planes y cómo se pueden posicionar ya sea en la región o en sus distintos países para poder llegar e impactar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar quizás algunas buenas prácticas que hemos encontrado en la región que están ocurriendo en términos de participación e incidencia por parte de jóvenes afrodescendientes. Y quizá antes de mencionarla, Chari, tú me cortas porque aquí yo me voy a ir hablando. No sé ni cuánto tiempo me queda. Sí, 5 minutos te quedan. Ok, gracias. Yo les invito a que puedan entrar en la página del Fondo de Población de Naciones Unidas de América Latina y el Caribe, Chari, quizás me puedas ayudar con eso también, donde puedan descargar el mapeo de organizaciones juveniles afrodescendientes de América Latina y el Caribe que realizamos este año en el marco de nuestra estrategia de no dejar a nadie atrás, donde tenemos un plan de desarrollo para la población afrodescendiente, donde tenemos un componente de juventud, que de hecho en ese componente es que estamos colaborando y apoyando a Ashanti en el liderazgo que tienen en esta escuela. En ese documento que se realizó este año, van a poder encontrar una muestra representativa de distintas organizaciones juveniles afrodescendientes, donde van a poder conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos, cómo están conformadas, donde se ha podido identificar que hay mayor participación en nuestras organizaciones de juventudes afrodescendientes, hay mayor participación de mujeres afrodescendientes, donde hay un número bastante significativo de jóvenes con discapacidad, donde hay un reconocimiento a la diversidad sexual por parte de las organizaciones juveniles afrodescendientes, y van a encontrar también buenas prácticas que les invito a que también en ese sentido pudieran buscarlas. En el mapeo se lo señala y pueden ampliar. Quizás en internet le voy a mandar eso a Marcos, también información para que les pueda enviar quizás en los espacios de la plataforma digital. Se van a encontrar buenas prácticas como la escuela de liderazgo de jóvenes afrodescendientes que lidera Ashanti en el Perú a nivel nacional. Actualmente también van a encontrar una escuela también nacional que acaba de iniciar, incluso que estamos apoyando en el Ecuador con una organización que se llama Epa Semilla, y una escuela también de carácter nacional. También en el Ecuador pueden encontrarse un grupo de jóvenes que tienen una radio comunitaria para comunidades afrodescendientes. Que es una radio comunitaria que se puede escuchar a través de internet, a través de frecuencias. En el caso de Panamá, vamos a encontrar una red nacional de jóvenes afropanameños que hacen incidencia política en el país. También hay organizaciones locales que van a encontrar, por ejemplo, en Panamá, donde jóvenes están haciendo talleres de cine documental para jóvenes afrodescendientes, donde están recopilando sus historias y elevando sus voces a través de lo audiovisual. Y en el caso de Centroamérica, existe la Organización Negra Centroamericana, que está haciendo, tienen una secretaría de jóvenes afrodescendientes. Actualmente en Argentina, la organización Changó está realizando un diagnóstico sobre las juventudes afrodescendientes en Argentina, y así nos vamos a encontrar muchas buenas prácticas alrededor de la región. Entonces, yo lo que sí quisiera hacer un llamado, que como jóvenes afrodescendientes tenemos el deber de poder involucrarnos en estos espacios, llevar la agenda afrodescendiente a lo local, que se puedan sentar con sus concejales, con sus alcaldes, alcaldesas, con congresistas, o sea, de sus países, para llevar esta agenda, y que a partir de ahí podamos incluso también involucrarnos con las oficinas del sistema de las Naciones Unidas en nuestros países, para poder formar parte de estos procesos que bien menciona Carlos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y yo me atrevería a decir, quizás para finalizar, de motivarles a decirles que sí se puede. A pesar de las limitaciones, sí se puede.
Yo tengo 29 años, yo soy joven, yo vengo de la provincia de Colón, en mi país. Colón, si pueden buscarlo en internet también, a pesar de que Panamá, seguramente ustedes le mostrarán todos estos rascacielos que tenemos, pero somos uno de los países más desiguales que hay en la región y en el mundo, y donde yo vivo, en Colón, somos la provincia con mayores tasas de desempleo, de altos niveles de pobreza, y aún así aquí estamos, o sea, tratando de impulsar esta agenda. Hoy colaboro